En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El encuentro con Cristo resucitado configura nuestra vida y nos permite responder a la pregunta que planteábamos días atrás. Señor, ¿qué lugar quieres que ocupe en tu Iglesia? Se trata en unos días de ejercicios de renovar el sí al Señor, dado después de un discernimiento que me ha llevado a encontrarme en un lugar propio dentro de la Iglesia de Cristo, viviendo conforme a un carisma propio y singular. Dentro de los rasgos de este carisma propio y singular, pues invitaba a repasar desde la consagración de Cristo la consagración propia mediante la profesión de los consejos evangélicos en un estilo de vida secular, llamados a ordenar las cosas hacia Cristo, por tanto comprometidos en las tareas de este mundo, teniendo como compañeros de sufrimientos, de alegrías, a quienes con diferentes vocaciones trabajan también para ordenar todas las cosas y llevarlas hasta Cristo, con los acentos propios de la vida consagrada, acentos que se convierten en signo del amor trinitario en medio del mundo, allí donde cada cual se encuentra viviendo en nombre de la Iglesia la propia vocación. La pregunta de esta mañana iba justamente en esta dirección. Con mi vida, con mis decisiones, con mi comportamiento, con mis reacciones, ayudo a que otros lleguen a contemplar el amor trinitario. La vivencia dentro de un instituto consagrado ha de ser un estímulo para entender la vida como ofrenda al Señor para mayor gloria de Dios, bien de su Iglesia y salvación de las almas, según pues la formulación clásica tradicional que inspira tantos carismas. Pues si esta mañana pedíamos luz al Señor para profundizar en la verdad que nos constituye consagrados en medio del mundo, ahora la propuesta de esta tarde es meditar en otro aspecto de singular importancia para lo que estamos llamados a ser signos del amor trinitario, y es la vida fraterna en comunidad. Sabemos que en el origen de la vida consagrada, tal como hoy la entendemos, hay el seguimiento y el deseo de imitación de personas que con su radicalidad en la forma de vivir el Evangelio suscitan enseguida discípulos. Y a la vez que surgieron anacoretas, personas que en soledad se retiraban al desierto o que se alejaban de los lugares habitados, surgieron en torno a ellos personas que querían aprender esta forma de vida. Y de la vida anacorética surgió enseguida la vida cenobítica, como un testimonio de que la realidad evangélica debe ser también expresión de la comunión trinitaria. Pues la invitación en esta tarde es a meditar en el bien de la vida fraterna en comunidad. Y podemos hacerlo, pues como venimos haciendo pues, en estos días ya de ejercicios que van
tocando a su fin. Podríamos quedarnos simplemente en la consideración de enseñanzas que la Iglesia nos ofrece, y textos abundantes tenemos en el guión, y ojalá sea así, podemos pedir al Señor que aquello que la Iglesia me enseña lo sepa reconocer en la realidad concreta en la que vivo, y no hablar de una vida fraterna en comunidad en abstracto, sino de mi propia comunidad, de los vínculos de caridad con las personas concretas que el Señor pone en mi vida para responder a su llamada. Pues repasemos algunas enseñanzas. La fecundidad de la vida consagrada en todas sus formas y en cualquiera de sus formas depende de la calidad de la vida fraterna. El Papa San Juan Pablo II lo recordaba en un discurso dirigido a los miembros de la Congregación de Vida Consagrada en el año 92. Decía: toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en común. Más aún, la renovación actual en la Iglesia y en la vida religiosa se caracteriza por una búsqueda de comunión y de comunidad. Advertía entonces el Papa Grande, el Papa Santo, que la vida de comunidad se convierte en el reclamo, como en la señal más clara de que el Señor está actuando. Y todos tenemos experiencia en mayor o menor medida en nuestra propia vocación. Haber percibido en este conjunto de personas algo especial que me lleva a preguntarle al Señor: ¿por qué estos viven con esta alegría, con este sentido de entrega, de desprendimiento, de disponibilidad, de generosidad? Y esta pregunta muchas veces está en el origen de la propia vocación, al final convirtiéndose pues en un deseo. Con la alegría que ellos viven, yo quiero vivir un día. Por eso, con toda razón, afirma el Papa, toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en común. La renovación actual de la Iglesia pasa por una búsqueda de comunión y de comunidad. Repasemos algunos principios que nos ayudan a valorar la vida fraterna en comunidad. A imagen de la Trinidad Santa. Venimos desde el principio, y Dios quiera, pues cuando en la meditación última pidamos al Señor luz para alcanzar amor, poniendo nuestra mirada de fe en el misterio de la comunión trinitaria. La Iglesia se ha configurado a imagen de la Trinidad, y dentro de la Iglesia toda forma de vida común, según el propio carisma, ha de reflejar la belleza de la vida trinitaria, hasta tal punto que esta belleza es recibida como la razón de ser de la presencia en el mundo, puesto que toda persona consagrada, también la consagración secular, está llamada a dar testimonio, a convertirse en signo del amor trinitario. ¿Y qué percibimos en la Trinidad? Enseguida pues me detendré en este punto. En la formulación de fe de la Iglesia, la primerísima predicación cristiana, a partir de cuanto Cristo nos había comunicado, tuvo que realizar un esfuerzo notable de reflexión y de predicación. Tomando las mismas palabras de Cristo, había que confesar la unidad de Dios. Confesamos a un solo Dios, y al mismo tiempo proclamar la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, distinguiendo tres personas en un único Dios. Unidad y distinción aparecen como los elementos dentro de los cuales el discurso teológico se mueve para hablar de lo que supera la capacidad de nuestro discurso y de nuestra razón, pero nos ofrecen ya una clave a la hora de comprender
lo que debe caracterizar a toda vida comunitaria en la Iglesia: unidad y distinción. La unidad no significa unipersonalismo. Este error es rechazado por la Iglesia, que se manifiesta con diferente nombre como una herejía. La Trinidad no sería más que maneras distintas de manifestarse una única persona, que a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. Este modo de explicar el misterio trinitario fue considerado contrario al depósito confiado por Cristo a los apóstoles. Cuando hablamos de la Trinidad, confesamos la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, distinción personal, con el lenguaje que poco a poco se va perfilando. Y de igual manera que negamos una comprensión de las personas divinas como si se tratara de una sola, afirmar la distinción del Padre no significa anular lo que distingue al Hijo y al Espíritu Santo, pues de igual manera que afirmamos la distinción en la unidad, también proclamamos que no estamos confesando a tres dioses, no estamos confesando, por tanto, la existencia de un misterio divino plural. Fuente y origen de todo es la unidad que reconocemos en el misterio uno de Dios. Por tanto, a la vez que hemos de mantener la distinción, hemos de afirmar la unidad. Dicho de una comunidad implica un reto siempre importante. La distinción de los miembros de una comunidad eclesial configurada a imagen de la Trinidad ha de hacerse de tal manera que no lleve a la separación. Cuando valoramos el bien de cada uno, no estamos constituyendo comunidades unipersonales, o por el contrario, cuando estamos subrayando el bien de la unidad, de la comunión entre los miembros de la misma comunidad, no estamos negando la singularidad de cada una de las personas. Lo que constituye a cada una de las personas divinas en el seno de la Trinidad es su relación con las demás personas divinas, y es en esta relación donde distinción y unidad se dan en armonía. Estos principios, que pueden parecernos especulativos o abstractos, pienso, como enseguida intentaré demostrar, tienen aplicaciones muy concretas para la vida fraterna en comunidad. Sabemos que la novedad de la vida traída por Cristo implica la comunión con Él, y en Él nace la comunidad, el vernos como hermanos en Cristo. Y la fuente de una fraternidad renovada es siempre la comunión con Cristo y en Cristo. El evangelista San Marcos refiere en la elección de los 12 con dos palabras la peculiaridad de esta forma de vida apostólica. Los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Cuando el Señor llama simultáneamente, conjuntamente, a una vivencia en unidad con Él, y esta es la fuente de la comunidad, y a una acción que brota de Él. Ser y actuar en unidad a partir de la nueva configuración que Cristo nos regala. La vida fraterna es entonces participación en la misión de Cristo. Los llama para estar con Él y para enviarlos a predicar. Y así, de nuevo, San Juan Pablo II afirma: la vida religiosa participa en la misión de Cristo con otro elemento particular y propio, la vida fraterna en comunión para la misión. La vida fraterna en orden a la misión. La afirmación que con especial insistencia escuchamos al Papa Francisco, tomada de San Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar, puede y debe decirse de todos sus miembros, en cuanto bautizados, configurados por Cristo, por la gracia bautismal, y en cuanto formando parte
de la comunión de la Iglesia en una comunidad concreta. Y así, toda comunidad eclesial existe para evangelizar, incluso aquellas comunidades que pueden parecernos más alejadas de la tarea misionera de la Iglesia, la vida contemplativa, retirada, la vida eremítica. No olvidemos el significado de tener como patrona de las misiones a una religiosa contemplativa, Santa Teresa de Lisieux, que como sabemos es llevada al cielo pues siendo muy joven. No salió del Carmelo y su deseo misionero se materializa y concreta en su consagración como carmelita. Toda comunidad es y participa de la misión de Cristo. En el origen, recordaba, de la vida comunitaria consagrada, pues en su configuración pues a final del siglo III y ya sobre todo en el siglo IV, tras la paz de Constantino, está el deseo de vivir la radicalidad evangélica que se concretaba en un contexto de persecución, ahora, superadas las persecuciones, en el contexto nuevo de una vida retirada del mundo. Y así, en una situación que se percibe de relajación en no pocos, cuando el cristianismo se va convirtiendo en religión oficial dentro del imperio, el Señor suscita personas que, abandonando el mundo, quieren vivir el Evangelio como signo de la presencia de Cristo, signo que nos recuerda que hemos sido creados para el cielo. Y estos testimonios tempranos de vida retirada al desierto se convierte enseguida también en la referencia a partir de la cual crecen las primeras formas de vida comunitaria, la vida cenobítica. Se puede decir, por tanto, que de una época de persecución martirial nace en la Iglesia, como deseo de continuación de lo que significa la vivencia en ese contexto. Todo bautizado, todo aquel que ha completado la iniciación cristiana sabe en los 3 primeros siglos de la Iglesia que casi con toda seguridad terminará su vida conformado a Cristo, entregando y derramando su propia sangre como expresión del amor más grande. Pues para continuar esta radicalidad en la vivencia del Evangelio nacen las formas de vida consagrada que se van después concretando en diferentes familias religiosas en torno a maestros espirituales, del martirio a la vida comunitaria. En el origen de la vida monástica está el deseo de recuperar el testimonio martirial. En el origen de una vida en comunidad, y así, según el testimonio de Hechos de los Apóstoles en la Iglesia naciente, los apóstoles, la comunidad de los discípulos perseveran en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, lo ponen todo en común, nadie llama suyo propio cuanto posee. Todos estos elementos de la Iglesia naciente son testimonio, martirio del amor más grande. Vivir del amor más grande implica siempre morir a uno mismo, y es ahí donde se encuentra el fundamento del bien de la vida fraterna en comunidad. Entre las compilaciones pues, que suponen las primeras formas regladas de vida monástica, la de Pacomio, pues se recuperan algunos textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, que pueden servir como referencia para valorar la vida fraterna en comunidad. Y leemos en la compilación de Pacomio que nuestra asamblea y la comunión que nos une sean de Dios, como nos lo enseña el apóstol. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13, 16. Y continúa. Podemos leer lo mismo en los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma.
la referencia que antes indicaba de Hechos 4. Y el salmista está conforme con estos textos. Ved qué bueno, qué dulce es habitar todos juntos como hermanos. Salmo 133. La vida fraterna en comunidad es ayuda querida por el Señor en la propia vocación. La vida fraterna de cada instituto recuerda el Código de Derecho Canónico, por la que todos los miembros se unen a Cristo como en una familia peculiar. Cada instituto es una familia peculiar. Debe determinarse de manera que sea para todos una ayuda mutua en el cumplimiento de la propia vocación personal. Criterio fundamental para revisar si la propia comunidad, aquella en la que me encuentro, aquella a la que he sido enviado, está respondiendo a su razón de ser. Cada comunidad debe conformarse de manera que sea para todos ayuda mutua en el cumplimiento de la propia vocación personal. Por la comunión fraterna enraizada y fundamentada en la caridad, los miembros han de ser ejemplo de la reconciliación universal en Cristo. Seguimos reflexionando, meditando, pues a la luz de la enseñanza de la Iglesia, otras dimensiones de la vida comunitaria. La vida comunitaria, recibirla como don, para vivir de este don junto con aquellos que forman parte de mi comunidad, del don de la comunión a vivir la comunión como don. Y ahí es donde vemos la importancia de las distinciones que hacía a propósito de unidad y distinción en el seno de la Trinidad. En la vida comunitaria es siempre fundamental subrayar la prioridad de las personas. En la vida comunitaria cada persona es conocida por su nombre. En la vida comunitaria la distinción que lleva a llamar a cada uno por su nombre nace de la relación con los demás, a imagen de la Trinidad Santa. Y será este otro criterio para verificar la salud de una vida comunitaria. Si cada uno de sus miembros destaca con sus propias singularidades y éstas no se convierten en manías aceptadas por los demás, sino que estas singularidades han nacido del encuentro con los demás miembros de la comunidad. Distinción en la unidad. Lo que distingue es la relación con los demás miembros. Eso significa, por parte de cada uno de los miembros de la comunidad, un ejercicio de purificación de la mirada. Ver a cada uno de los miembros de la comunidad como regalo del Señor para crecer en mi propia vocación. La expresión que recordaba de San Ignacio de Loyola en una de sus cartas, no veas a las personas, no mirar a las personas como feas o hermosas, sino como bañadas en la sangre de Cristo. Cada miembro de la comunidad es regalo de Dios para mi propia vida. Incluso aquel cuyo carácter me resulta más difícil o aquel con quien no termino de entenderme, en una comunidad recibida como don del Señor, percibo que cada uno de los miembros es ayuda para la propia vocación. Quiere decir que el bien de la comunión que sustenta la comunidad debe ser cuidado, apreciado, custodiado por cada uno de los miembros. ¿Cómo hacerlo? Tenemos un criterio siempre en la vida cristiana fundamental, y este criterio nos viene de la participación en los misterios divinos, es decir, de la liturgia. La afirmación que ya nos ha aparecido estos días en varias ocasiones, la liturgia es la fuente y el culmen de la vida cristiana, debe poderse aplicar también a la vida comunitaria. Y las afirmaciones que la Iglesia nos dice a propósito de la participación litúrgica, cada uno ha de participar conforme a su propia vocación, nos valen también para la configuración de una comunidad
de una comunidad de consagrados. La comunión es fruto de esta configuración que la participación litúrgica realiza en cada uno de los miembros. Para que la comunión, por tanto, sea protegida y custodiada, cuidemos la participación litúrgica y como comunidad que se manifieste en la celebración lo que estamos llamados a ser. Otro elemento fundamental para la custodia de la comunión que configura una comunidad es el trabajo, entendido como construcción de la fraternidad. Y ahí es importante saber con humildad, con valentía, reconocer tareas que, siendo buenas, pueden dañar la vida de comunidad y tener la valentía de rechazarlas o de aplazarlas hasta que el bien de la comunidad sea sustentado de otras maneras. Reconocer, por tanto, que las tareas no son encomiendas a nivel particular, a costa incluso de la vida comunitaria, sino por el contrario, deben ser atendidas, aun cuando se realicen personal y singularmente, de acuerdo con el bien de la comunión, de la vida comunitaria. El trabajo para construir la fraternidad, el descanso, lo que en los monasterios se llama la recreación. Y sabemos, Santa Teresa, pues en algunos de sus consejos, de sus cartas, como llega a afirmar que valora más media hora de recreación que 2 horas de sola meditación, porque en un momento de recreación como que surge nuestra verdadera personalidad, quiénes somos, estamos más relajados, compartimos alegrías o expresamos sufrimientos, y todo eso es fuente maravillosa de conocimiento propio, fundamental para avanzar en humildad, como ya hemos visto. Por eso, también valorar los descansos, los momentos de recreación en la vida comunitaria como un bien que me permite crecer en conocimiento propio y así ser más dócil siempre a la voluntad del Señor. Dentro de la vida comunitaria, la custodia de la comunión pasa también por la corrección fraterna. Y ahí tenemos expresiones riquísimas de la tradición cristiana. San Ambrosio afirma: aprovecha más la corrección amiga que la acusación violenta. Aquella inspira compunción, esta lleva a la indignación. O San Juan Crisóstomo: no prohíbe el Señor la reprensión y corrección de las faltas de los demás, sino el menosprecio y el olvido de los propios pecados cuando se reprenden los del prójimo. La verdadera corrección fraterna nace siempre del conocimiento del propio pecado. Solo después del examen de conciencia que me lleva a reconocer mis culpas a la luz de la bondad del Señor, que me lleva, por tanto, a reconocer mi propia verdad, la que el Señor me ilumina, donde reconozco mis miserias, solo después de este ejercicio es posible la corrección fraterna. Añade San Juan Crisóstomo: conviene, pues, en primer lugar, examinar con sumo cuidado nuestros defectos y reprender luego los de los demás. La vida en común tiene ventajas importantes que también los grandes maestros espirituales han sabido subrayar. Dice San Basilio, el gran peligro, o advierte San Basilio del gran peligro de la vida solitaria, la satisfacción de sí mismo que conduce al olvido de Dios. Cuando uno dispone las cosas en la relación con las personas, en la relación de sus bienes o de sus trabajos, para la sola satisfacción de sus seguridades, de sus gustos, se está dañando a sí mismo. La satisfacción de uno mismo lleva al olvido de Dios. Es el gran peligro de la vida egoísta. La principal ventaja de la vida en común: contribuir a la destrucción de la propia voluntad.
lo recuerda Casiano. La meta del cenobita, dice, es mortificar y crucificar todas sus voluntades. Este ejercicio de docilidad para abrazar la voluntad de Dios pasa siempre por el bien de la vida fraterna en comunidad, querida por el Señor, justamente pues como oportunidad que permite sacar todo aquello que está impidiendo una entrega más dócil a su voluntad. La vida fraterna es también más feliz, como afirma otro de los maestros espirituales monásticos del siglo IV, Teodoro Estudita, afirma: sé lo que es el yugo de la obediencia, sé lo que cuesta quebrantar la voluntad propia, pero conozco también la dulzura de la vida común. Para aquel que ha roto su voluntad propia, el camino es fácil y la salvación también. Tenemos pues que esforzarnos en ello y la vida se mostrará complaciente y feliz. Para aquel que ha roto su voluntad propia, el camino es fácil y la salvación también. En la vida en comunidad es también un don que debe ser custodiado, el don de la autoridad. Y hay principios que pertenecen a la ley natural, que ayudan a reconocer cómo debe ser este ejercido, el don de la autoridad. Y ya pues entre los dichos de los sabios griegos se contiene este: será buen gobernante quien ha sido buen súbdito. Para saber mandar, primero es necesario demostrar que he sabido obedecer, porque el ejercicio de autoridad en una comunidad eclesial nunca es satisfacción de los propios gustos, nunca es extensión de los propios y singulares puntos de vista, sino que es siempre un servicio a la fraternidad y es por tanto una responsabilidad que debe ejercerse desde la fe. Es mirar a los hermanos como miembros de una comunión en la que cada uno está llamado a aportar lo que el Señor le regala, y en comunión en la que cada uno tiene que ser cuidado, reconocido, apreciado, según también su propia condición. La vida fraterna es el lugar privilegiado para discernir y acoger la voluntad de Dios y caminar juntos en unión de espíritu y de corazón. La obediencia vivificada por la caridad une a los miembros de un instituto en un mismo testimonio y en una misma misión, aun respetando la propia individualidad y la diversidad de dones. En la fraternidad animada por el Espíritu, cada uno entabla con el otro un diálogo precioso para descubrir la voluntad del Padre, y todos reconocen en quien preside la expresión de la paternidad de Dios y el ejercicio de la autoridad recibida de Él, al servicio del discernimiento y de la comunión. Una vez más, San Juan Pablo II. Voy concluyendo para recuperar una afirmación, considero certera, de un documento de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación de Vida Consagrada, dicho más brevemente, del año 94, un documento dedicado precisamente a la vida fraterna en comunidad. Y como estos documentos que pretenden responder a una realidad muy amplia, pues habla de las diferentes formas de configuración de la vida comunitaria en los carismas de personas consagradas, pero siendo una exposición muy amplia, tiene pues como afirmaciones que son también universales y valen para todos los casos. Y me resulta especialmente luminosa una referencia que hace a los 3 riesgos que especialmente en el tiempo que nos toca vivir
existen y que pueden dañar el bien de la vida fraterna en comunidad. Esos tres riesgos son el trabajo excesivo, el celo desordenado y las dudas de identidad. Lo dice así este documento. El texto, como los demás, los tenemos en el guión de la meditación. Este testimonio de alegría suscita un enorme atractivo hacia la vida religiosa, es una fuente de nuevas vocaciones y un apoyo para la perseverancia. Es muy importante cultivar esta alegría en la comunidad. El exceso de trabajo la puede apagar. El celo exagerado por algunas causas la puede hacer olvidar. El continuo cuestionarse sobre la propia identidad y sobre el propio futuro puede ensombrecerla. La vida fraterna en comunidad debe custodiar la alegría, que siempre es mayor cuando es compartida. Por esto, la alegría es más grande en la vida comunitaria que en la vida solitaria. Y en la vida comunitaria es expresión de la alegría a la que también me refería, con que el Espíritu Santo se une al abrazo del Padre y del Hijo. Y esta alegría tiene el peligro, o corre el peligro de verse dañada por situaciones que fácilmente podemos identificar cada uno en el contexto en el que se encuentra. Los peligros a los que se refiere este documento no son de fuera, peligros por ir en contra de lo que significa la consagración, la entrega al Señor, sino son peligros que se dan dentro, incluso que se revisten de bien. Y esos peligros son trabajo excesivo, celo desordenado o dudas de identidad. Trabajo excesivo. El trabajo en la vida para proteger el bien de la vida comunitaria debe contribuir a fortalecer los vínculos de la fraternidad. El celo se desordena cuando está impulsado desde la falta de humildad y se convierte en ambición o en deseo de reconocimiento, o aun reconociendo tanto como hay que hacer, este celo es necesario que esté al servicio también de la vida fraterna. Y las dudas de identidad. No podemos avanzar si a diario tenemos que preguntarnos quiénes somos o cómo es nuestro carisma. Reconocido este carisma, bendecido por la Iglesia, se trata de vivirlo con alegría, y evidentemente que con el paso del tiempo el Señor irá, puesto que está concretado en personas, haciéndolo madurar. Pero para proteger la vida comunitaria necesario es estar atentos a estos peligros: trabajo excesivo, celo desordenado, dudas de identidad. Podríamos decirlo también, el trabajo excesivo y el celo desordenado, de otra manera. Hay ocasiones en que algunas comunidades de personas consagradas se han visto dañadas por las tareas apostólicas. ¿Y cómo puede ser esto? Una tarea de apostolado es siempre una tarea de servicio, de incorporación a la misión de la Iglesia. Y la razón es porque hay apostolados que se convierten en huida de la propia comunidad. Pidamos al Señor luz para evitar estos apostolados de huida y no pretendamos encontrar fuera lo que sé que debo vivir dentro. A modo de conclusión, una exhortación de San Francisco de Sales a hermanas, pero que nos vale perfectamente en cuanto consagrados cada uno según su propia vocación y con su identidad en el seno de la Iglesia. ¿Cuál es este consejo, recomendación? Pues dentro de las conversaciones espirituales, exhorta: deseo vivamente grabar en vuestros corazones y en vuestras almas una máxima de utilidad incomparable.
nada pedir, nada rehusar. Recibid lo que os den y no pidáis lo que no quieran daros. En esta práctica encontraréis la paz para vuestras almas. Sí, queridas hermanas, mantened vuestro corazón en esta santa indiferencia para recibir todo lo que os den y no desear lo que no os van a dar. En una palabra, no deseéis nada. Poneos vosotras mismas y poned plena y perfectamente todas vuestras preocupaciones en las manos de la divina providencia. Que el Señor nos conceda vivir de esta santa indiferencia también en beneficio de la vida fraterna en comunidad. Nada pedir, nada rehusar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.